Marco Antonio Solís destruyó a los Bukis y luego se fue. Este canal cuenta historias que fueron escondidas, censuradas o distorsionadas. Si te gusta este tipo de verdad, suscríbete ahora, porque este contenido no aparece en otro lugar. Hoy vamos a hablar de una de las traiciones más dolorosas de la música mexicana. Una historia de ambición, poder y el precio que pagaron 5 hombres cuando uno de ellos decidió que ya no necesitaba a los demás. Esta es la verdad sobre cómo Marco Antonio Solís destruyó a los Bukis y luego simplemente se fue. ¿Alguna vez has trabajado con alguien que creías que era tu hermano? Alguien con quien compartiste los peores momentos, las noches sin dormir, los sueños imposibles que de alguna manera se volvieron realidad. Ahora imagina que esa misma persona, después de años de lealtad y sacrificio, te mira a los ojos y te dice que ya no te necesita, que todo lo que construyeron juntos ahora le pertenece solo a él. Esa es exactamente la pesadilla que vivieron los integrantes de los Bukis cuando Marco Antonio Solís decidió que era momento de seguir su camino en solitario. Pero esta historia no es tan simple como parece. No se trata solo de un cantante que quiso ser solista. Se trata de cómo un hombre convirtió el sueño colectivo de 6 amigos en su plataforma personal. Se trata de contratos manipulados, regalías robadas y promesas rotas. Se trata de cómo la industria musical permite que los talentos individuales destruyan a las personas que los ayudaron a llegar a la cima. Y se trata, sobre todo, de la verdad que nadie quiere contar porque Marco Antonio Solís es intocable. Es un ícono, es el Buki mayor. Pero hoy vamos a romper ese silencio. Corrían los años 70 en Ario de Rosales, Michoacán. Un pueblo donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían lujos que la gente pobre no podía darse. Pero 6 jóvenes decidieron que iban a ser diferentes. Marco Antonio Solís, Joel Solís, José Javier Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio Cortés y Pedro Sánchez formaron un grupo que al principio ni siquiera tenía nombre. Tocaban en fiestas de pueblo, en quinceañeras, en bodas donde la paga era una comida caliente y tal vez unos pesos para el camión de regreso. Dormían en el suelo, compartían un solo plato de comida, caminaban kilómetros bajo el sol implacable del Bajío michoacano. Eran hermanos no solo de nombre, sino de hambre, de lucha, de sudor. Marco Antonio era el talento. Eso nadie podía negarlo. Tenía una voz que podía hacer llorar a cualquiera y una habilidad para escribir canciones que tocaban el alma. Pero los Bukis no eran solo Marco Antonio. Joel tocaba la batería con una precisión impecable. José Javier manejaba el bajo como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Roberto, Eusebio y Pedro completaban el sonido con guitarras y teclados que transformaban las composiciones de Marco en algo mágico. Cada uno aportaba algo esencial. Cada uno era una pieza del rompecabezas. Sin ellos, Marco era solo un muchacho con una guitarra. Con ellos, era el líder de algo que estaba destinado a ser grande. Firmaron con Discos Melody en 1977. Su primer disco fue un éxito moderado, pero fue suficiente para que la gente empezara a notar. Canciones como Falso Amor y Presiento que voy a llorar comenzaron a sonar en las radiodifusoras. Las presentaciones dejaron de ser en pueblos olvidados y empezaron a ser en ciudades importantes. El dinero comenzó a fluir, no mucho, pero suficiente para sentir que el sacrificio estaba valiendo la pena. Los 6 amigos se abrazaban después de cada concierto, convencidos de que lo peor había quedado atrás y que ahora venía lo bueno. Eran ingenuos. No sabían que el éxito trae consigo algo más peligroso que la pobreza, la ambición. Cacto 2. La explosión del éxito. Los años 80 fueron la década dorada de los Bukis. Mientras el mundo cambiaba y la música evolucionaba, ellos seguían conectando con el corazón de México y de toda Latinoamérica. Tu cárcel se convirtió en un himno. Como fui a enamorarme de ti hizo llorar a millones. Y ahora te va sonaba en cada cantina, en cada fiesta, en cada radio del continente. Los Bukis no eran solo una banda, eran un fenómeno cultural. Llenaban estadios, vendían millones de discos, aparecían en programas de televisión donde los trataban como realeza. El sueño se había hecho realidad, pero detrás del escenario, algo comenzaba a cambiar. Marco Antonio empezó a recibir un trato diferente. Las entrevistas se centraban en él. Los reflectores lo seguían a él. Las preguntas eran para él. Los demás miembros de la banda se fueron convirtiendo lentamente en músicos de acompañamiento, en caras borrosas detrás del verdadero talento. Y Marco no hizo nada para corregir esa narrativa. De hecho, la alimentó.
Empezó a hablar en singular cuando se refería a las canciones. Yo escribí esto, yo sentí aquello, mi música, mi arte. Los otros 5 hombres que tocaban a su lado cada noche, que ensayaban hasta el amanecer, que también habían dejado familias y sacrificado juventudes, empezaron a desaparecer de la historia oficial de los Bookies. Los contratos también eran un problema. Marco Antonio había tomado control de las decisiones comerciales del grupo. Él negociaba con las disqueras, él firmaba los acuerdos, él decidía cuánto se pagaba a cada quien. Y como era el compositor principal, se quedaba con la mayor parte de las regalías. Eso era normal en la industria, argumentaban algunos. El que escribe la canción se lleva el dinero. Pero los Bookies no eran una banda cualquiera donde un compositor contrata músicos. Eran 6 amigos que habían empezado juntos desde cero, que habían prometido compartir todo. Las reglas del juego habían cambiado sin que nadie más tuviera voz ni voto. Para mediados de los 80, la tensión dentro del grupo era palpable. Los hermanos Solís discutían constantemente. Roberto, Eusebio y Pedro se sentían ignorados y menospreciados. Las giras se convirtieron en territorios hostiles donde apenas se hablaban fuera del escenario. Pero seguían adelante porque la máquina de los Bookies era demasiado rentable para detenerse. Los conciertos se vendían en minutos. Los discos alcanzaban discos de oro y platino antes de siquiera llegar a las tiendas. Había demasiado dinero en juego. Así que fingían frente a las cámaras, sonreían en las fotos y ocultaban el hecho de que la hermandad se había roto. El año de 1996 fue cuando todo explotó. Marco Antonio Solís convocó a una reunión. Todos pensaron que sería para discutir el próximo disco o la siguiente gira. En cambio, Marco soltó la bomba. Los Bookies se acababan. Él se iba como solista. Ya había firmado un contrato millonario con Fonovisa. Ya tenía todo planeado. Ya había tomado la decisión. No era una consulta, era un aviso. Después de casi 20 años juntos, después de todo lo que habían construido, Marco simplemente les estaba diciendo adiós. La reacción fue de incredulidad absoluta. Joel, su propio primo, no podía creer lo que estaba escuchando. Los demás exigieron explicaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Qué iban a hacer ellos sin los Bookies? Marco argumentó que ya había dado todo lo que podía dar al grupo, que necesitaba crecer artísticamente, que su visión ya no coincidía con la de la banda. Palabras bonitas que en realidad significaban una sola cosa: ya no los necesitaba. Pero lo peor no fue la separación en sí. Lo peor fue lo que vino después. Marco Antonio se llevó el nombre artístico El Bookie. Se llevó las canciones. Se llevó el catálogo. Se llevó la identidad completa del grupo. Los otros 5 quedaron sin nada más que recuerdos y una cuenta bancaria que, aunque tenía dinero, era una fracción de lo que Marco ganaría en los años siguientes. No hubo gira de despedida decente. No hubo un último disco celebrando 20 años juntos. No hubo una separación honorable donde se reconociera la contribución de todos. Marco simplemente cerró la puerta de los Bookies y abrió la de su carrera solista, dejando a 5 hombres preguntándose qué demonios acababa de pasar. Los intentos de los exintegrantes por continuar fueron dolorosos de presenciar. Formaron los mismos, tratando de capitalizar lo poco que quedaba del nombre de los Bookies sin poder usar ese nombre legalmente. Tocaron en lugares más pequeños, ante audiencias que siempre preguntaban por Marco. Grabaron discos que nadie escuchó porque la industria ya había decidido que los Bookies eran Marco Antonio Solís y nada más. Fue como ver a fantasmas tratando de convencer al mundo de que todavía existían. Acto 4. El imperio solitario de Marco Antonio. Mientras tanto, Marco Antonio Solís se convirtió en una superestrella aún mayor de lo que había sido con los Bookies. Su carrera solista fue estratosférica. Si no te hubiera sido, más que tu amigo, la venia bendita, Dios bendiga nuestro amor, dominaron las listas. Colaboró con Luis Miguel, con José José, con los artistas más grandes de la música latina. Ganó Grammys latinos. Vendió millones de discos. Se convirtió en el compositor preferido de toda una generación. Y lo hizo pisoteando los recuerdos de 5 hombres que una vez creyeron que eran sus hermanos. Lo más insultante es que Marco nunca reconoció verdaderamente lo que había hecho. En entrevistas hablaba de los Bookies con nostalgia cuidadosamente manufacturada, como si hubiera sido un proceso natural de evolución artística. Como si todos hubieran estado de acuerdo. Como si no hubiera corazones rotos y amistades destruidas. La industria lo celebraba como un genio, como un ícono viviente, como el máximo exponente de la música grupera.
Nadie quería hablar de los cadáveres sobre los que había construido ese imperio. Los ex-bookies dieron entrevistas a medios pequeños contando su versión de la historia. Hablaron del dolor, de la traición, de cómo Marco se había quedado con todo mientras ellos luchaban por sobrevivir. Pero esas entrevistas nunca llegaron al público masivo. Las grandes cadenas no querían tocar el tema porque Marco Antonio Solís era intocable. Era el talento, era la estrella, era el que vendía. Los demás eran solo daños colaterales de la máquina de la fama. En el año 2021 sucedió algo que nadie esperaba. Los bookies se reunieron. Después de 25 años separados, los 6 hombres compartieron escenario nuevamente en un par de conciertos que rompieron récords de venta. El Estadio Sophie de Los Ángeles, el Estadio Azteca en Ciudad de México. Lugares icónicos llenos hasta el tope de gente que había crecido con sus canciones y que lloraba al verlos juntos otra vez. Parecía un final feliz. Parecía que las heridas se habían cerrado. Parecía que los hermanos habían hecho las paces. ¿Pero realmente fue así? Detrás de las lágrimas en el escenario y los abrazos para las cámaras, la realidad era menos romántica. Esa reunión fue un negocio. Un evento calculado que generó millones de dólares. Y aunque esta vez los 5 exintegrantes recibieron su parte justa del dinero, seguía siendo Marco Antonio quien tenía el control total. Seguía siendo él quien decidía todo. La reunión no fue una reconciliación, fue una oportunidad de negocio disfrazada de nostalgia. Y después de esos conciertos, ¿qué pasó? Marco volvió a su carrera solista. Los otros 5 volvieron a sus vidas alejadas de los reflectores. Nada había cambiado realmente. El desequilibrio de poder seguía intacto. La historia oficial seguía siendo la que Marco había escrito. Los bookies existieron. Los bookies fueron grandes. Marco Antonio Solís fue el genio detrás de todo. Fin de la historia. Reflexión final. Esta historia importa porque no es solo sobre los bookies. Es sobre cómo la industria del entretenimiento permite que las personas talentosas destruyan a quienes los ayudaron. Es sobre cómo el éxito individual se valora más que la lealtad colectiva. Es sobre cómo los contratos mal hechos y la ambición desmedida pueden convertir hermanos en enemigos. Es sobre cómo la historia la escriben los ganadores, y los perdedores quedan como notas al pie que nadie lee. Marco Antonio Solís es increíblemente talentoso. Eso es innegable. Sus canciones han tocado millones de corazones. Su voz es única. Su legado en la música mexicana es monumental. Pero ese legado está construido sobre las espaldas de 5 hombres que también soñaron, que también sacrificaron, que también merecían ser recordados como más que simples músicos de acompañamiento. Joel, José Javier, Roberto, Eusebio y Pedro no eran extras en la historia de los bookies. Eran protagonistas que fueron borrados del guión. Cuando escuches Tu Cárcel la próxima vez, cuando tararees como Fui a enamorarme de ti, cuando llores con Y ahora te vas, recuerda que esas canciones no fueron solo de Marco Antonio Solís. Fueron de 6 hombres que una vez fueron hermanos. Fueron el grupo que se llamó los Bookies. Y fueron del sueño que compartieron antes de que uno de ellos decidiera que ya no necesitaba compartir nada. Esta es la historia que los medios grandes no cuentan. Esta es la verdad que la industria prefiere ocultar. Y ahora tú la conoces. Ahora tienes la información completa, no solo la versión bonita que te han vendido durante décadas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Déjame saber en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Marco Antonio Solís tenía derecho a terminar los bookies de esa manera? ¿O piensas que traicionó a sus hermanos de banda? ¿Es posible separar el arte del artista cuando conoces las historias oscuras detrás de la música? Quiero leer tu opinión. Quiero saber si esta historia te hizo ver a los bookies de manera diferente. Escribe aquí abajo, porque este es un espacio donde se habla con la verdad, sin filtros, sin miedo. Y si este contenido te pareció valioso, si crees que estas historias necesitan ser contadas, dale like a este video ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que más personas encuentren este canal y conozcan las verdades que otros callan. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque vamos a seguir destapando las historias que la industria del entretenimiento prefiere mantener enterradas. Aquí no ocultamos nada. Aquí contamos la verdad completa, aunque incomode a los poderosos. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video con otra historia que necesitas conocer.